Gracias, Señor Jesús. Le damos la bienvenida también a los hermanos que se conectan en esta mañana a través de las redes para escuchar la palabra que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro, oramos. Y le pedimos al Señor que ministre y hable a nuestro corazón a través de su palabra. Siempre he sido partidaria. Es hermoso, es poderoso cuando Dios utiliza al evangelista, al ministro, para llamarnos por nuestro nombre y darnos una palabra directamente. Pero es hermoso cuando en medio de la predicación nosotros podemos escuchar la voz del Señor diciendo o dando contestación a esa pregunta, a esa petición que tenemos delante de Él. Por eso te digo en esta hora, pon tu oído atento, dile al Señor, abre mi oído espiritual y permite que mi corazón sea tierra fértil para recibir la buena semilla de tu palabra en esta hora. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti. Te presento a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Cúbrelos en esta mañana, Padre. Quita toda distracción del medio nuestro. Ayúdanos, Padre, a recibir la buena semilla de tu palabra. Hablamos que nuestros corazones son tierra fértil donde será depositada, Señor Jesús. Mira al pastor que ha de traer la palabra, pasa carbón encendido, Señor, sobre sus labios, y que la palabra que sea traída en esta mañana sea una que viene directo de tu corazón, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Y dejo por aquí al pastor con ustedes. Dios me lo continúe bendiciendo en esta mañana. Amén. Ahora sí me escucho bien. Se puede bendecir en esta mañana. ¿Cómo se sienten? Maravillosamente bien. Siempre declaramos que no importando las circunstancias, cómo estamos, lo que está pasando a nuestro alrededor, siempre estamos maravillosamente bien, porque dice la palabra que los que aman al Señor, todo obra para bien. Y yo decía que no la repetía, pero todo obra para bien, todo nos ayuda a bien. Amén. Y estamos alegres, contentos, gozosos con lo que Dios está haciendo, como decía la pastora, y hay algunos cuantos que están de vacaciones, otros están en tiempo familiar. Pero lo que estamos aquí, pues nos gozamos y le damos la bienvenida a todo el que esté conectado a través de las redes. Le enviamos un abrazo de Casa Misericordia. Y toda esta semana, durante varias semanas, el Señor pues, me ha ministrado con una palabra. A lo mejor son cosas que hemos escuchado muchas veces, a lo mejor son cosas que a lo mejor hemos repetido muchas veces, pero el Señor me ministraba algo y quiero pues, compartirlo con ustedes en esta mañana. Y estamos hablando de un tiempo de relación, un tiempo que poder nosotros crecer en la relación que debemos de tener con el Padre, con el Señor, porque el Señor tiene grandes cosas para nuestra vida. ¿Cuántos creen eso? Dios tiene mucho, Dios tiene un propósito específico, maravilloso para nuestra vida, pero para poder ver y entender el propósito que el Señor tiene para nuestra vida, necesitamos aumentar la relación con Dios, porque Él es el que nos va a hacer entender cada propósito que Él tiene para nuestra vida. Para darle inicio y poner algo de base, vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 20, si no como que va a estar aquí en la pantalla. Juan capítulo 20, los versículos 30 y 31, los últimos dos versículos. Juan capítulo 20, 30 y 31. Cuando lo tengan, dicen amén. Yo sé que tenemos la palabra escrita, tecnológica de los celulares, es más rápido buscarla. Le damos gracias al Señor por esa bendición, de verdad que ayuda. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Le damos gracias al Señor por su palabra. Le pedimos siempre que no sea yo, que sea Dios hable a través de él y podamos ser transformados en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Hemos estado hablando un tiempo los miércoles sobre la iglesia de los Hechos. Estamos estudiando el libro de los Hechos, enfocados en cómo la iglesia funcionaba en el tiempo de los Hechos. Vemos que fue una iglesia que se levantó con poder, que personas corrían a poder unirse a la iglesia, que había maravillas, los discípulos y otras personas pues, estaban haciendo señales que Dios había prometido que a través del Espíritu Santo ellos iban a hacer. Era un mover, un avivamiento que se había levantado en ese tiempo. Y algo ministrado pues a mi vida de el por qué entonces y cómo podemos ver esta iglesia, poder verla en este tiempo. Poder nosotros ser esa iglesia que corre en el propósito que el Señor tiene para nuestra vida, ver esas señales, ver esos milagros, ver respuestas desde el cielo, escuchar la voz del Señor. Y eso me inquietaba mi corazón a entender y saber qué era lo que provocaba que esta iglesia se levantara con ese poder. El cual yo creo que ahora nosotros hoy en día, aún así, necesitamos para el tiempo que estamos viviendo, el poder nosotros levantarnos con el poder del Señor, levantarnos con fuerza, levantarnos con propósito, levantarnos que no importando lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nosotros podemos tener la fuerza para seguir y decir, voy hacia adelante. Y yo puedo seguir confesando en mi boca que aunque se quiera derrumbar el camino se ha puesto difícil, como decía la pastora ahorita, hay obstáculos para correr, pero aún así yo voy a tener la fortaleza para poder seguir corriendo, orientados a lo que se ponga en el medio y poder llegar a la meta que el Señor tiene preparado para nuestra vida. Y cuando yo entonces me pongo en tratar de entender lo que estaba pasando en aquel lugar y qué es lo que se supone que esté pasando en mi vida y esté pasando en este mundo, en este tiempo, lo vi de esta manera, lo escuché de esta manera y no sé si han visto que cuando entonces, y eso yo lo he visto cuando yo trabajaba en una sucursal de una venta al deporte táctico, cuando yo trabajaba allí, era una compañía que cambiaba mucho. Pero antes de yo irme de esa compañía hubo un gran cambio, el cual comenzaron a traer cosas nuevas, estrategias nuevas, ideas nuevas, jefes nuevos, todo era nuevo. ¿Y qué hicieron? Lo normal en este caso, en toda la compañía, pues se supone que traigan a las personas que saben, que conocen, que traigan a los de corporación, a los más que saben, para poder entonces darle un adiestramiento adecuado al personal, para que el personal pueda funcionar con la idea que ellos ya tienen. Y cuando yo me pongo a poner esto en mente y veo de la manera que la palabra lo explica, poder entonces ver de la manera o entender el por qué Jesús llegó aquí a la tierra. En el tiempo de antes, Jesús no había nacido en el Antiguo Testamento. Así que para poder llegar al cielo, para poder llevar una vida con propósito, poder entender y ver los caminos del Señor, se habían levantado unas leyes que le llamaban las leyes de Moisés, el cual cuando las personas continuaban o seguían o funcionaban creyendo y moviéndose y entendiendo las leyes que habían escrito de parte de Dios, que las escribió de parte de Moisés, entonces las personas llegaban al cielo. En este tiempo del Nuevo Testamento, cuando escribió Juan, las cosas son diferentes. Iba a haber algo nuevo que iba a conectar a las vidas con Dios de tal manera, creando un puente, pero era algo nuevo que nadie había visto. Pero sí había hablado muchas veces a través de promesas, a través de profecías. Pues entonces, ¿qué hizo Dios?
Dios envió lo mejor que tenía. Él envió a su Hijo a este mundo para comenzar a enseñar, a adiestrar al pueblo de cómo entonces iba a haber la nueva salvación para su vida. Sí, Señor. Y le comenzó a decir que a través de él, de Jesús, era que toda vida iba a alcanzar la salvación. Que cada vida iba a alcanzar el cielo. Que cada vida entonces iba a entender y a encontrar el propósito. Todo iba a ser a través de Jesús. Y entonces yo me hago la pregunta y nos hacemos la pregunta, no es para que me la conteste y todo el que nos está viendo. ¿De verdad conocemos a Jesús de tal manera que ha sido algo esencial para mi vida? Hemos entendido lo que Jesús hizo en una cruz del Calvario para yo poder entonces creer en eso, levantarme con fuerza, con fe, para poder yo seguir hacia adelante a lo que Dios tiene. Y la pregunta que más entonces llegaba a mi corazón era, ¿de verdad Jesús se ha revelado de tal manera que no importando lo que llegue a mi vida, nada me va a hacer detener? ¿Por qué le pregunto todas estas cosas? Porque entonces Jesús vino a la tierra a darle este nuevo adiestramiento, a decir, ahora la salvación va a ser a través de mí, la fuerza va a ser a través de mí, lo que tú necesitas va a ser a través de mí. O sea que el nuevo mensaje de salvación del reino del Señor, lo que Jesús le estaba diciendo al pueblo, era que Él era suficiente. Así que cuando yo veo entonces este panorama, yo debo de entender que para que Jesús sea suficiente para mi vida, yo tengo que provocar que Jesús se revele completamente en mi vida. ¿Cómo hacemos esto? Cosas muy básicas como yo tener una rutina o cada día yo tener tiempo de oración, tiempo de leer la palabra, tiempo de congregarme. Son cosas básicas de poder yo provocar que Jesús sea revelado a mi vida y yo tener las fuerzas necesarias para poder seguir hacia adelante. Amén. Estamos callados, serios. Así que es necesario, le digo esta mañana, es necesario que para poder continuar, que Jesús se revele a nuestra vida. Dice la palabra en Romanos 14:9. Romanos 14:9. Dice, porque Cristo para esto murió, resucitó, volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesús vino con un propósito. Jesús vino para enseñarnos, adiestrarnos, a que nos podamos entender que Él era suficiente para nuestra vida. Suficiente para qué? Suficiente para poder nosotros transformar nuestra vida, ver una manera mejor el mundo, las cosas, de poder fortalecernos, de poder alcanzar el cielo, de poder alcanzar cada propósito que el Señor tiene para nuestra vida, poder ver cielos abiertos, ver bendiciones. Jesús siempre va a ser suficiente para nuestra vida. Y si nos preguntamos o nos preguntan, pastor, ¿cómo usted sabe eso? Qué bueno que usted me acaba de preguntar eso. Porque cuando yo comencé a estudiar el libro de los Hechos, y buscando referencia, el libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas, el mensaje principal, como yo le decía a la iglesia los miércoles, el mensaje principal es el Espíritu Santo. Pero cuando entonces yo veo cuál fue el mensaje que el Espíritu Santo inspiró a cada hombre en aquel tiempo, yo me ponía a ver, o nos ponemos a ver, si ponemos a estudiar Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, comenzamos a ver en el libro de los Hechos cómo Pedro ministró. También podemos ver cómo Juan ministró, Juan el Bautista también ministró. También podemos ver diferentes personas que también hablaron en la palabra. Y me llamó la atención, y lo que me llegó a mi corazón es que todas estas personas tenían un solo mensaje. Y el mensaje era el reino de Dios a través de Jesús. Y era algo que me ponía en mi mente.
Decía, en ese tiempo vimos esa revolución, vimos ese avivamiento, vimos en las iglesias llenarse, vimos los poderes, los señales, y lo único que ellos hacían era simplemente hablar del mensaje del reino, de que Jesús era suficiente para cada vida. Yo decía, wow, pues entonces en este tiempo que estamos viviendo es lo que necesitamos. Necesitamos entonces que Jesús sea revelado a nuestra vida para yo poder entender y poder crecer, tomar las fuerzas necesarias para poder seguir hacia adelante. Porque si nos ponemos a ver, podemos ver que en diferentes lugares o hay vidas que simplemente van a una iglesia o a otros lugares buscando a ver qué están ofreciendo. Voy allí a ver qué me ofrecen, a ver si el pastor le habla bonito, no me habla, o no me regaña mucho, no me jala mucho de las orejas. Pero cuando yo veo todo este panorama, entiendo que necesito que cada día en mi vida, como dice la palabra, que la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Yo necesito que Jesús sea revelado en nuestra vida, porque vamos a ver las cosas diferentes, vamos a ver transformación, vamos a ver lo que necesitamos en nuestra vida. Y para entonces entender o poder ver un panorama de lo que mostró cada evangelio, y no voy a hablar de cada evangelio porque si no de aquí no salimos, pero para poder entender lo que ellos ministraron y poder entonces ver el Jesús revelado para ese tiempo, que el cual también se puede revelar a cada uno de nosotros, pues vamos a ver el libro de Juan, el evangelio de Juan, cómo Juan entonces describió y reveló a Jesús a cada vida. Y vamos a estar empezando desde Juan capítulo 6. Puedes ir buscando el versículo 35. 6:35, el libro de Juan. Aquí en Juan capítulo 6, o desde el capítulo 7, es 5, ya me estoy adelantando. Podemos ver que Jesús está ministrando, Jesús está hablando la palabra, Jesús está enseñando a la vida, y como hemos estudiado en el libro de los Hechos, Jesús simplemente quería depositarse en sus discípulos para que entonces ellos pudieran ser también de ayuda para otros, de bendecir a otros, también enseñar lo que era el reino, enseñar lo que era Jesús. Pero había mucha gente que comenzó a seguir a Jesús porque Jesús hacía muchas señales, milagros, hablaba con autoridad, con palabras de sabiduría. Entonces, por eso muchas vidas comenzaron a seguir a Jesús. Y no era simplemente que el hombre había dejado su casa y había seguido a Jesús. No, ellos tomaban toda su familia y decían, vamos a seguir a este hombre que es el que necesitamos para poder nosotros seguir hacia el frente, hacia adelante. Pero llegó un momento dado que entonces Jesús se detuvo, comenzó a hablar y mencionan que habían alrededor de 5,000 familias que estaban siguiendo a Jesús. Y ahí entonces Jesús comienza, para hacer el cuento lo más corto posible, buscan unos panes, unos peces que tenía un niño, unos snacks que ellos tenían, una merienda. Jesús de esa merienda, Jesús alimenta a más de 5,000 personas y sobró comida, sobró pan y sobró pescado también. Y fue algo bien maravilloso que marcó la vida de todas estas personas. Estas personas, ver este milagro para ellos fue, dice, tras que hacía ahora con autoridad, vimos sanando enfermos, pero también ver que trae una provisión como nunca hemos visto, pero ellos querían continuar siguiendo a Jesús. Después vemos la historia de que Jesús camina por el agua, al otro día entonces Jesús va, siempre trataba por la mañana de alejarse de los discípulos para poder orar, tener su tiempo de oración. Al otro día entonces esta multitud comenzó a buscar a Jesús y buscaron por la área donde estaba, donde se pasaban, donde estaban los barcos, vieron que la barca de él no estaba, los discípulos tampoco estaban, todos se montaron en una barca o en diferentes barcas, se volvieron a Capernaum y ahí entonces se encontraron a Jesús.
y estaban deseosos de estar con Jesús. El problema es que Jesús conoce todos los corazones. Y cuando Jesús los ve, les dice, ¿saben qué? Yo sé por qué me están buscando. No sé si han visto el refrán que dice, te buscan por los panes y los peces. Por eso mismo ellos estaban buscando a Jesús. Porque ellos ya se habían saciado, ya se habían comido todos los panes, los peces, y tenían hambre, y ellos pensaban, vamos otra vez a donde Jesús, porque Jesús nos va a seguir alimentando. Pero Jesús conocía sus corazones y les dice, me buscan, porque ya se saciaron, ya se llenaron la barriga, ya se comieron todo el pan, se comieron todo lo que había, y ahora simplemente me están buscando porque quieren más, y no porque quieren a mí como su Salvador suficiente. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, está bien que yo les pueda dar pan, está bien que yo les pueda dar comida, pero en Juan capítulo 6, versículo 25, Juan lo explica de esta manera, que Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Dice, yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estas personas se estaban ocupando o estaban simplemente buscando las cosas materiales, y a veces en la vida, yo sé que las cosas materiales son buenas, tener un buen carro son buenas, tener una buena casa son buenas, pero a veces como que nos enfocamos en las bendiciones, nos enfocamos en alcanzar, nos enfocamos en lo que este mundo nos puede ofrecer, pero nada de eso va a saciar nuestra hambre y nuestra sed de justicia, nada de esto nos va a llenar y nos va a dar satisfecho. Siempre lo he explicado, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y este cuerpo, como fue creado de la tierra, siempre va a buscar de las cosas de la tierra, del mundo, para poder satisfacerse. ¿Cuál es el problema de este cuerpo? Que mientras más tú quieras alimentar el cuerpo nunca se va a satisfacer. El cuerpo siempre va a pedir más. Por eso vemos que a veces comenzamos con algo poquito, mira, para no poner tanto de esto, y a los que son cafeteros como su pastor, como yo. A veces cuando yo empecé eso fue, déjame probarlo, comienzo con un cafecito con leche por la mañana, y ya después de 2 días otra vez, cuando había estas actividades, pues un cafecito otra vez con leche, con mucho azúcar. Pero cuando va pasando el tiempo ya te das cuenta que un café con leche a la semana no te da, eso no es suficiente, y tu cuerpo entonces te pide 2 o 3 a la semana. Y cuando entonces llega al nivel de Moisés y del pastor, que tomamos café negro con bien poquita azúcar, como 4 veces o 5 veces al día, y si nos permitimos, nos tomamos 10 al día, porque el cuerpo nunca se va a satisfacer. Pero cuando nosotros dejamos que Jesús sea revelado en nuestra vida por las cosas espirituales, por las cosas de Dios, nunca vamos a tener más hambre, más sed. Por eso Jesús tiene que ser revelado en nuestra vida. Y cuando nosotros no tenemos ya hambre ni más sed espiritual, es que cuando nosotros nos sentimos satisfechos de que no importando, se puede derrumbar el techo de las casas, se puede un huracán, lo que sea, nosotros vamos a estar con una paz tranquilo, porque nosotros sabemos que desde el cielo va a llegar nuestro sustento, que desde el cielo va a llegar, Dios nos va a suplir, que desde el cielo Dios va a proveer para nuestra vida, porque Él es el pan de vida para nuestra vida. Amén. Después más adelante, capítulo 8, versículo 12, capítulo 8, entonces Jesús entra a un templo, y allí entonces, siempre lo han escuchado, Jesús está en el templo, y mayormente Jesús iba al templo a enseñar, Jesús iba a hacer milagros, Jesús iba, y simplemente Jesús fue al templo, no especifica si había hecho algo, imagino que estaba orando, pero en ese momento unos fariseos y escribas le llevaron a una mujer adúltera a Jesús, una mujer que estaba en adulterio, entonces les reclaman a Jesús a ver cómo le iba a juzgar, diciendo el cuento más corto posible. Entonces Jesús le dice, pues quien esté libre de pecado, que tome la primera piedra y le lance, y ellos pues, cada uno, como eran personas que estaban llenas de pecado, pues cada uno empezó a dejar la piedra y fue saliendo. Dice que desde el mayor hasta el menor fueron
pero habían allí personas en el templo que habían presenciado lo que había pasado. Entonces Jesús se vira, se levanta y se vira en Juan capítulo 8, versículo 12, a los que estaban en el templo junto a sus discípulos, le dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto yo lo comparo como que Jesús, como siendo la luz del mundo, siendo revelado en nuestra vida como la luz, Jesús es el que nos va a ayudar a poder nosotros separarnos para lo que Dios tiene para nuestra vida. El poder hacer un espacio y decir: pues ustedes, el pecado va a este lado, yo, mi vida sin pecado, en lo que el propósito del Señor va a este lado, al lado donde yo voy. Eso lo podemos ver cuando el Señor liberó al pueblo de Egipto, cuando iba de camino al desierto. El Señor le puso una columna de fuego para que esa luz los guiara por el camino a donde tenían que llegar. Cuando ellos, un momento que llegaron al Mar Rojo, que ellos dijeron: de aquí ya nos morimos, los egipcios vienen, nos matan, o si no cruzamos nos ahogamos. ¿Qué hizo Dios? Dios levantó una columna de fuego que dividió los egipcios del pueblo del Señor. Porque cuando nosotros, la luz es revelada, el pecado tiene que estar separado de nosotros. Nos va a ayudar a entender y decir: espérate, yo no tengo por qué verlo, espérate, yo no tengo por qué escucharlo, esto yo no tengo por qué estar haciendo. Y vamos a ver cómo vamos a ver la división para poder encaminarnos en lo que el Señor tiene para nuestra vida. Por eso es necesario que Jesús se revele a nuestra vida. Primero, para entender que Él es nuestro sustento, nuestro proveedor, el pan de vida, y que es nuestra luz que nos guía y nos va a dejar ver el camino que nos lleva al propósito que Él tiene preparado para nuestra vida. Amén. En Juan capítulo 10, entonces vemos otra revelación de Jesús a través de Juan. Aquí vamos a ver dos revelaciones que Juan habló en Juan capítulo 10, versículo 7 y en el versículo 11. Y Jesús otra vez estaba enseñando en el templo. Y allí estaba dando un discurso sobre la ceguera espiritual, de cómo estos fariseos estaban literalmente ciegos espiritualmente, que no podían ver la revelación, no podían ver los milagros, no podían ver lo que Jesús estaba haciendo. Y entonces Jesús se levanta y comienza a hablarle en el capítulo 10 del 1, le dice: de cierto os digo, el que no entra en la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas. Y cuando llega entonces al versículo 7, le dice, el versículo 7, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y en el versículo 11 cambia y le dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando yo me puse a ver y estudiar, a tratar de entender estos dos yo soy del Señor, el Señor dice: yo soy la puerta, yo soy el pastor, encontré que mucha gente decía o mongoloteaba, cuando dije mal, ¿verdad? O llegaban a la conclusión de que Jesús estaba diciendo: oye, vidas, yo soy la puerta, pero también soy la entrada que te va a llevar al propósito que tengo contigo, que te va a llevar al cielo, que te va a llevar a lo que estás esperando por ti, que te va a llevar a la paz que necesitas, que te va a llevar a la bendición, que te va a llevar a donde Dios quiere que tú puedas llegar. Por eso Jesús se revela y le dice: yo soy la puerta y yo soy el buen pastor, porque Él es la entrada por donde vamos a entrar, pero Él es también el que te va a guiar por ese camino, esa entrada a donde Él va a estar y tiene preparado para nosotros. En Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 5, los primeros dos versículos. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Cuando entonces Jesús es revelado en nuestra vida, nosotros podemos entrar tranquilos por la puerta de Jesús. Vamos a poder experimentar la paz del Señor. Vamos a ver su gloria. Vamos a ver que cada mover, cada pisar a nosotros, cada decisión que tomemos, vamos a ver la esperanza y las cosas cómo se van alineando, porque Dios es el que nos va a guiar por todo camino que nosotros podamos tomar. Amén. Después sigue Juan hablando en el capítulo 11. Y aquí pues está la historia de cuando su amigo Lázaro muere. Y le dicen a Jesús, Jesús, tu amigo murió. Y Jesús dice, pues, voy otro día. Porque yo sé lo que estoy haciendo. Entonces Jesús fue 4 días después, que decía que iba a despertarlo. Llegó allí, las hermanas Marta y María le reclamaron a Jesús, ¿por qué no llegaste a tiempo? Las cosas hubieran sido diferentes. Y entonces Jesús le dice a Marta, tranquila, porque yo lo voy a resucitar. María no entendió lo que Jesús había dicho. Ella le dice así, yo sé que vas a resucitar cuando vengas a tu gloria. Y entonces después la hermana Marta se acerca a donde Jesús también a reclamarle, pero Jesús se le presenta y se le revela en el versículo 25 del capítulo 11 de Juan. Y le dice, María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que no importando, yo hablaba hace poco, no importando la circunstancia, cómo estamos, a lo mejor pensamos que ya todo se derrumbó, que ya todo está muerto, que ya no hay esperanza, que ya no vamos a seguir hacia el frente, que ya no hay más que hacer. Cuando estamos en esa mentalidad, Jesús es necesario que se revele en nuestra vida, porque Dios va a resucitar todo propósito de nuestra vida, va a resucitar nuestra fe, va a resucitar nuestro desánimo, va a resucitar todo lo que necesitamos para poder seguir hacia el frente. Es Jesús que va a resucitar en nuestra vida. Por eso necesitamos que Jesús sea revelado a nuestra vida. Jesús le decía en el versículo 40, le decía a María, a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria del Señor. El Señor simplemente ha pedido que nosotros podamos creer que Él es suficiente, y vamos a ver su gloria. Vamos a ver las maravillas, las grandes cosas que Él tiene preparado para nuestra vida. Amén. Jesús sigue enseñando en el templo. Después vamos a ver por qué estamos hablando de todo esto. No apure, vamos a llegar a un punto. Jesús estaba todavía hablando en el templo y hace una revelación en Juan capítulo 14, versículo 6, que hemos escuchado por mucho y hemos hablado y hemos predicado de esto mucho. Jesús le hablaba a sus discípulos y a todos los que la acompañaron diciendo en el versículo 6 del 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué había pasado en este momento? Jesús le estaba teniendo, como que dice, la última cena con los discípulos. Estaba hablando y administrando, le lavó los pies, compartió el pan. Era un momento especial para los discípulos. Y Jesús le está anunciando que era el tiempo de él irse. Era el tiempo donde que Él iba, y específicamente Jesús decía, yo me tengo que ir al cielo, a donde mi Padre, para poder preparar morada, para que todo aquel que cree pueda llegar y vivir en esa morada y disfrutarla. Y en ese momento entonces Jesús también anuncia y lo trae aquí para que me ayuden y no me digan. La traición, de que se van las palabras de la mente. Jesús anuncia la traición de Judas, y eso pues, creó un caos en los discípulos. Entonces después Jesús le habla a Pedro, porque Pedro le dice, pues yo nunca te voy a abandonar. Y Jesús le dice a Pedro, pues sabes que me vas a negar por 3 veces me vas a negar. Y entonces en este ambiente que ellos están escuchando, hay uno que lo va a traicionar. Pedro, que era el líder de ellos, él lo iba a negar. Y imagino que se va a haber vuelto un caos en aquella mesa. Pero Jesús le dice, tranquilo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué le dijo esto? Porque entonces los discípulos, preocupados, comenzaron a preguntarle a Jesús,
Jesús, si tú te vas de aquí, ya no vas a estar con nosotros. Vas a donde el Padre a preparar morada. ¿Cómo? Le preguntaron, ¿cómo vamos a encontrar el camino? Yo imagino que Jesús se rascó la cabeza 1000 veces con ellos, con estos discípulos. Porque estaba con ellos vieron milagros, escucharon palabras y aún se preguntaban cómo iban a llegar también. Y otra vez entonces Jesús tuvo que decirle, darle la revelación, van a encontrar el camino cuando yo me pueda revelar de verdad en tu vida, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso tenemos que entender que Jesús siempre va a ser suficiente para nuestra vida. Porque cuando caminamos con Jesús, vamos a caminar un camino con sentido, con propósito, vamos a tener un norte, vamos a saber para dónde vamos, que aunque no veamos el más allá, dónde vamos a pisar, pero sabemos que nuestros pasos van a ser seguros, porque tenemos a Jesús en nuestra vida, a Jesús revelado en nuestros corazones. Amén. Y después entonces, en el capítulo 15, versículo 1, después que entonces Jesús le da una explicación sobre el camino, de qué tenían que hacer, cómo tenían que moverse, qué era lo que tenían que amar, qué es lo que tenían que guardar, cómo iban a caminar. Jesús le vuelve a decir en el capítulo 15, versículo 1, le dice, tranquilo, porque yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y quería Jesús que nosotros no pudiéramos crecer, fructificarnos simplemente en Él, porque Él es el donde necesitamos estar. Es en Jesús, y con la ayuda del Padre nos va a guiar, nos va a formar. ¿Por qué es un labrador? El labrador es el que se encarga de limpiar, de sacar, de arrancar. Cuando Jesús es revelado en nuestra vida, nosotros vamos a poder ver las cosas que tenemos que sacar de nuestra vida, para poder encontrar y caminar el camino de Jesús que nos lleva a nuestro propósito. Amén. Pastor, ¿por qué me dice todo esto? Son revelaciones o afirmaciones que Juan muestra en la palabra de Jesús revelado como un yo soy. Era la manera que entonces Jesús o Juan la expresó para que Jesús se revelara a la vida como un yo soy. Y cuando vemos y esto, yo sé que a lo mejor los que toman notas se pudieron haber dado cuenta. Si no, yo sé que después vas a notar. Cuando vemos esto yo soy, fueron 7 yo soy que se presentaron, 7 afirmaciones que se presentaron en esta palabra por medio de Juan, para poder mostrar a un Jesús revelado hacia las vidas. Y cuando nosotros vemos el significado de lo que es la numerología dentro de la palabra, vemos que todo siempre toma sentido cuando entendemos los números. Porque sabemos que el 6 es el número del hombre. Y por eso han visto lo que es el 666, porque es el número de que usan referirse para el hombre o para las cosas de este mundo. Pero cuando hablamos del 7, el 7 es el número perfecto, el número de Dios. Y por eso entonces Jesús trajo 7 revelaciones a nuestra vida para poder mostrarse por completo a nosotros y entender que Él es el gran yo soy, el Dios y Jesús suficiente que nosotros necesitamos para nuestra vida. ¿Quién entendió esto? Muchas personas en la palabra entendió esto. Vemos a un Pablo que cuando entonces él trataba, y esto me encanta porque Pablo pensaba que estaba haciendo las cosas bien delante del Señor. No sé si lo han visto ustedes, lo han conocido personas que andan en la vida creyendo que como van a alcanzar el cielo, que sabiendo que piensan de que como yo estoy haciendo, pues yo no hago mal, yo no le robo a nadie, yo no le mato a nadie, pues entonces yo tengo la vida del cielo. Y aquí hemos presentado y hemos visto que el único camino que nos va a llevar al Padre, al cielo, pues va a ser a través de Jesús. Pero así andaba Pablo. Pablo andaba viviendo la vida creyendo que estaba haciendo las cosas bien. Hasta que en un momento dado en su vida Jesús se le reveló y se llevó hasta donde estaba él y le reclamó de por qué me persigue. Pero hubo un encuentro, una revelación, y la revelación fue tanta que este Saulo, como se llamaba antes, Saulo, su vida fue transformada como nunca antes y su vida nunca fue igual
todo el tiempo fue diferente, encaminado al propósito que el Señor tuvo para su vida. Lo único que él necesitó, él no fue un estudio, ni estudió, hizo un seminario, él no fue, aunque sí, Saúl era una persona intelectual con estudio, pero eso no lo llevó a poder entender o ver o manifestar la revelación de Jesús en su vida. Simplemente en un momento dado Jesús llegó a su vida, se le fue revelado a Jesús y fue suficiente para él transformar su vida, para poder él crecer, el caminar en los propósitos del Señor y poder ver las maravillas que el Señor tenía preparado para su vida. Para él fue suficiente Jesús. Así tiene que ser para nuestra vida, que Jesús sea suficiente para poder nosotros levantarnos, caminar y ver los propósitos que el Señor tiene preparados para nuestra vida. Y si seguimos con los números, en Génesis capítulo 1 vemos que Dios comenzó a poner todo en orden, a crear todo y poner orden en la tierra, porque él comienza en Génesis que en el principio lo que había era un poco de desorden, y entonces Dios por día comienza a alinear las cosas y dice, en el día 1 creó esto, en el día 2 creó lo otro. Todo eso se habla en Génesis capítulo 1. Pero en el capítulo 2, versículo 1, entonces dice que por 6 días Dios trabajó y en el séptimo descansó. Y cuando yo entiendo lo que es el número 7, quiere decir que cuando yo entiendo que Jesús es revelado, como hemos visto en los 7 yo soy, cuando esos 7 yo soy son revelados a nuestra vida, igual que Dios, vamos a ver el descanso y la paz que el Señor desea para cada uno de nosotros. Pero tenemos que ver, tenemos que provocar, tenemos que hacer lo necesario para yo poder entender que ese gran yo soy, ese pan de vida, ese Dios de resurrección de vida, ese camino sea revelado a nuestra vida, para que eso sea suficiente para yo poder alcanzar la paz, yo poder levantarme, yo poder entender el propósito, ver lo que el Señor tiene preparado para nuestra vida. Amén. Y hubo una persona que pudo entender, o Jesús se le reveló de una manera especial. Y eso fue suficiente para poder transformar su vida. ¿Por qué te hablo todo esto? Porque yo necesito que entiendas que Jesús va a ser suficiente en tu vida para poder entender, poder levantarte, entender el propósito que el Señor tiene preparado para nuestra vida. Que nuestra vida haya sentido, que nuestra vida podamos ver y no tenemos que esperar, porque ¿cuál es el problema hoy en día? El problema es que a veces hay vida, yo sé que esto aquí no pasa, yo siempre digo que esta iglesia es 99.9% perfecta, angelical, ángeles, lo que hay aquí, no nada. Pero vemos vida, vemos vida que a veces, dije eso, pero se me olvidó que estaba hablando. Aleluya. No, tenemos vida entonces lo que están tratando de buscar, y ahora más en este tiempo que estamos viviendo de tantas redes sociales. Hay muchas personas buscando una palabra, buscando una profecía, buscando una revelación en lugares donde no deberían de buscar. Y entonces, en vez de llegar a una iglesia, escuchar una palabra o leer, simplemente abrir la Biblia y orar al Señor, Señor, háblame, revélame tu vida, y que el Señor te guíe para que tú puedas leer la palabra y esa palabra sea revelada a tu vida. Es más fácil hoy en día. No sé si me van entonces a desconectar las redes sociales, pero es más fácil entrar a YouTube y poder buscar 7 pasos para vencer la depresión, o cualquier otra cosa, o cómo levantarme, 7 pasos para encontrar el Espíritu Santo, 7 pasos para... Entonces leemos cualquier cosa, escuchamos cualquier cosa y todo lo creemos simplemente porque no hemos estudiado la palabra, y la palabra nos ha sido revelada en nuestra vida. Y cuando la palabra es revelada, vamos a poder entender los disparates que vamos a poder ver en todo eso. Lo tengo que decir así de esta manera, porque yo soy una persona que me encanta ver muchas predicaciones. Cuando yo tengo un tema, me gusta ver los puntos de vista de todo el mundo, no importando de qué religión, de qué iglesia,
Me encanta ver todos los puntos de vista. Tengo no me acuerdo el nombre ahora, pero hay un sacerdote católico que habla con una sabiduría y me encanta escucharlo. Me encanta escuchar todo eso, pero también veo cómo se dicen tantos disparates desde el altar. Y entonces eso me alerta a mí de que entonces las vidas, en vez de acudir a la palabra, simplemente se enfocan en recibir lo que están recibiendo por esas redes sociales. Y por eso podemos ver las confusiones, podemos entonces ver cómo no son fortalecidos, no duran mucho en el Señor. Pero si nosotros entendiéramos que Jesús es suficiente en nuestra vida, que se revele a nuestra vida, nosotros vamos a poder entender y vamos a poder entender que cuando cualquier persona diga algo, nosotros podemos saber si está bien o no está mal. Yo no estoy diciendo que yo soy perfecto, yo también me puedo equivocar, yo me he equivocado muchas veces. Y la idea de nosotros es entonces después ir a nuestra casa, estudiar la palabra, vamos a ver si el pastor lo dijo bien, a ver si el pastor y está la libertad de decir, mira, pastor dijo esto y esto no está en la palabra, o lo dijo de una manera incorrecta. Y yo, como soy ser humano, le doy las gracias, lo bendigo y trato de corregirlo, lo corrijo para no cometer el mismo error. Amén. No me viene el mensaje ahora, pastor, que usted, ¿de qué estuvo mal? Desde que empezó hasta que terminó. Hubo una mujer en Juan capítulo 4, que esto es algo que hemos conocido bastante, por eso no voy a entrar en muchos detalles. Pero una mujer que llamada la mujer samaritana, que dice la palabra que Jesús era necesario, y esto hablábamos el viernes de vigilia que tuvimos, era necesario que Jesús pasara por ese lugar, por Samaria, porque él necesitaba que esta mujer recibiera la revelación del camino, de la verdad, del pan, de la resurrección, para que esa mujer entendiera que había alguien que la entendía y que iba a entregarle la paz que ella estaba buscando. Y yo decía el viernes pasado en la vigilia que Dios sabía y conocía el corazón de esta mujer. Porque en un momento dado, después que están hablando de las cosas que ella estaba haciendo o no estaba haciendo, ella comienza a abrir su corazón y comenzar a decirle a Jesús sobre que en aquel lugar y en Jerusalén era el lugar donde se adoraba. Y podemos ver como si hubiera sido un cambio de tema, o ella estaba esquivando el tema del Señor. Y simplemente lo que demuestra esta historia es que ella estaba abriendo su corazón, porque en su corazón había un corazón de adoradora. Por eso entonces Jesús le era necesario pasar por aquel lugar, porque había un corazón de adoradora que pedía con urgencia que Jesús se le revelara en su vida para poder ella alcanzar la paz y poder entonces terminar en los propósitos que el Señor tenía preparado para ella. Y dice la palabra entonces que Jesús le dice a los discípulos, vamos a Galilea, desde Judea a Galilea, tenemos que pasar por Samaria. A ellos se le da un poco de curiosidad, porque no era normal que un judío pasara entre Samaria, porque ellos no se llevaban. Mayormente lo que iban a hacer era sacarlo, lo iban a reclamar, no lo iban a dejar pasar, que lo que hacían era que le daban vuelta completamente a Samaria para poder llegar a Galilea, y en vez de ser un camino de 3 días, se convertía en un camino de 6 días. Y eso nos deja saber que a veces entonces hay cosas que a nosotros no nos gusta ser confrontados. Jesús fue a aquel lugar para poder primero confrontar a esa mujer y poder aclararle lo que estaba haciendo y poder encontrar una revelación y encontrar un nuevo camino para ella. No fue a juzgarla, pero muchas veces, no queremos cambiar las cosas que tenemos, no queremos sacar de nuestra vida las cosas que a veces poseemos y no queremos como que nadie pase por aquel lugar de mi corazón, de mi vida, y preferimos entonces darle la vuelta y darle la vuelta y darle la vuelta a las cosas. Y eso nos va a tener en un rumbo sin, vamos a decir la palabra, perdón la palabra que la repita, en un rumbo sin rumbo, un camino sin rumbo, no se escucha mejor. Pero Jesús quiere simplemente pasar a nuestra vida, no para señalarnos, sino para poder
que Jesús se ha revelado en nuestra vida y poder ver las cosas nuevas del Señor. Dice la palabra entonces que Jesús que estaba cansado, se sentó en el pozo a esperar a esta mujer, y como yo decía, yo sé que a lo mejor Jesús en sí no estaba cansado, que la más cansada que estaba era aquella mujer por la vida que estaba viviendo, pero Jesús llegó para revelarse a su vida. Y dice la historia que entonces Jesús le pide agua, y Jesús le habla sobre la agua, que era él, que él iba a dar un agua que corría que corría como una fuente de agua de vida eterna. Entonces la mujer le dice, pero es que tú no tienes un cubo para poder bajar y coger el agua. Entonces Jesús se le está revelando diciendo, es que yo soy el agua, yo soy el que te va a dar la vida eterna, yo soy el que te voy a transformar, yo soy el que te voy a cambiar. Y entonces ella, por curiosidad, le dice, pues, si usted es el agua que yo necesito, dame de esa agua. Ella pensando en algo literal. Y entonces Jesús le dice, y quiero llegar a un punto ahora mismo, Jesús le dice, ve, busca a tu marido para que yo te pueda dar de esta agua. ¿Qué dijo ella? No tengo marido. ¿Qué Jesús le dice? Bien le has dicho, porque 5 maridos has tenido, mas el que tiene ahora no es tuyo. Yo te dije ahorita que las revelaciones que mostró Juan fueron 7. El 7 yo soy. Que Dios trabajó 6 días y al 7º descansó. ¿Qué le estaba diciendo Juan a esta mujer? Has tenido 5, el 6 que tienes ahora no es tuyo, ahora yo me vengo a mostrarte a ti como el número 7. Jesús le dice, yo soy el número 7 que he venido a revelarte a tu vida, a afirmar tu vida, porque ha llegado aquí a tu vida el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección de vida, el camino, la verdad y la vida verdadera. Jesús llegó no simplemente a hacer un cambio pequeño, él llegó siendo el número 7, siendo la revelación que esta mujer necesitaba, porque Jesús es la revelación que nosotros necesitamos para alcanzar la paz, para alcanzar propósito, para alcanzar vida eterna, para alcanzar el cielo y ver toda la bendición y todo lo que el Señor tiene preparado para nuestra vida. Me encantó esto, esta revelación de que Jesús es el 7º hombre que llegó a su vida, porque Él era la paz, Él era lo que necesitaba. No importando lo que esté pasando a nuestro alrededor, lo que esté pasando en nuestra vida, cómo esté el mundo, cómo se esté moviendo, lo que necesitamos es ese 7º hombre. Necesitamos a Jesús en nuestra vida, porque Jesús siempre va a ser suficiente para transformar todo. Siempre digo que el único que puede hacer algo de nada se llama Jesús, se llama Dios. El único que te puede sumar 0 más 0 y dar como 10 o 100 es Jesús, no hay otro. Y ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo te has sentido? ¿Te has sentido alguna vez cansado? Yo puedo levantar las manos, los pies, la cabeza. Yo creo que en un momento dado todos nos hemos sentido cansados. Por todo, por la vida, la rutina, los nuevos cambios, la economía, el trabajo, por todo nos hemos podido sentir cansados. Pero yo vengo a decirte esta mañana que Jesús ha visto tu cansancio. Amén. Y Jesús necesita revelarse a tu vida, porque Él va a hacer fortalecer nuestra vida y va a hacer resucitar de todo descanso, va a resucitar vida en cada uno de nosotros. Y eso fue lo que Jesús le hizo a esta mujer. ¿Qué hizo Jesús? Simplemente se sentó en el pozo a tener una conversación con Él. Jesús quiere revelarse a cada uno de nosotros y Él espera que cada uno de nosotros nos sentemos en el pozo con Él.
que nosotros podamos tener esa intimidad con el Señor y no simplemente los domingos cuando vengamos a la iglesia, que en nuestro hogar podamos tener un lugar que le podamos decir, este es mi pozo donde me voy a sentar con Jesús cada día y voy a comenzar a hablarle y yo sé que el Señor me va a escuchar, me va a hablar y me va a dar la paz que yo necesito. Tenemos que entonces evaluar nuestra vida y preguntarnos en qué pozo nos estamos sentando. Si nos estamos sentando en el pozo de las cosas que este mundo nos está ofreciendo, porque a veces queremos la comodidad, que estamos bien, tener dinero en la cuenta, la nevera llena, tener un buen carro, tener un buen trabajo, y nos queremos sentar en esa realidad. Lamentablemente esa realidad en algún momento se acaba. Los carros se dañan, la cuenta puede ser que se acabe, la nevera puede ser que se vacíe. Todo tiene fecha de expiración. El único que no cambia, que no tiene fecha de expiración, el único que no se cansa, el único que siempre va a estar ahí por nosotros se llama Jesús. Y es el que yo estoy presentando en esta mañana. Es el que cambió la iglesia en el Nuevo Testamento, en el tiempo de los Hechos. Por eso es necesario que cada uno de nosotros, Jesús sea revelado y que Jesús sea suficiente para nuestra vida, para poder nosotros encontrar el propósito que necesitamos para nuestra vida. Amén. Termino con esto. Comenzamos diciendo en Juan capítulo 20, versículo 30. Hay una canción por ahí. Juan capítulo 20, versículo 30. Juan dijo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Esto me abrió la mente y yo dije, wow. Si simplemente vimos aquí un 7 yo soy de revelación que el Señor, que Juan presentó, para poder nosotros entender que Jesús es la vida, que Jesús es el pan, son cosas que nos dan el aliento de que yo voy a ser suplido, voy a ser levantado, voy a ser resucitado. Vemos cómo el Señor hizo milagros, maravillas, cómo el Señor levantó a Pablo, cómo levantó a esta mujer, porque esta mujer no se quedó igual, esta mujer recibió la revelación del Señor y fue directamente al pueblo a hablarle a los hombres que sabían cómo era ella, que ella era la señora que tenía varios maridos, era como la conocían a ella. Pero cuando ella comenzó a hablar con un Jesús revelado a su vida, la gente comenzó a creer en ella. Porque ella siempre decía, he conocido a alguien que ha cambiado y a mí ha hablado con palabras de verdad. Las vidas no simplemente la ignoraron, ellos corrieron a ver quién era Jesús. Pero cuando Jesús se revelaba a nuestra vida, Jesús es el que va a hacer, se va a encargar de que a otros también sean revelados cuando nosotros les hablemos. Y cuando nosotros les hablemos a otras personas, decimos, mira, Jesús se me ha revelado a mi vida, ahora yo puedo vivir en paz, puedo vivir en fortaleza, no importando lo que ocurra, yo estoy bendecido, camino con cielos abiertos. Las vidas van a correr a ver cómo fue o qué fue lo que tú recibiste. Y cuando dice aquí la palabra que esto fue simplemente pocas cosas de las que se escribieron, porque hubieron muchas cosas más que no pudieron escribirse en esta palabra, yo puedo entender que para mi vida hay mucho más. Que Jesús simplemente no quiere hacer una pequeña revelación, Él quiere revelarse por completo y que hay muchas cosas que yo voy a ver que aún en la palabra a lo mejor no se escribieron, pero nosotros que estamos aquí, que Jesús quiere revelarse en nuestra vida, vamos a comenzar a verla, vamos a comenzar a manifestarla, vamos a ver los cielos abiertos como nunca antes. Yo siempre digo, porque Jesús decía que Él quería que los otros hicieran cosas mayores a las que Él hizo, y siempre doy el ejemplo que nunca vimos a Jesús sanando con su sombra, pero sí vimos a un Pedro que Jesús fue revelado a su vida, y él cuando pasaba por la aldea la gente sacaba la vida a la acera para que simplemente su sombra sanara las vidas. Jesús nos llamó para que nosotros podamos hacer aún cosas mayores. Así que vamos a ver manifestar las cosas que en la palabra todavía no están escritas. Jesús las quiere hacer contigo. Jesús las quiere manifestar contigo. Simplemente tenemos que tener fe y creer
el Señor y que Jesús sea revelado en nuestra vida cada día. Porque dice la palabra que la misericordia del Señor son nuevas cada día. Así que cada día, cada mañana, Jesús tiene que ser revelado en nuestra vida y entender que Jesús es suficiente. Y no importando cuán cansados estamos, Jesús va a ser nuestra fortaleza y nos va a levantar en este tiempo. Nos ponemos en pie en esta hora. Ha sido una persona perfecta. No siempre tuve el evangelio, nuestro Señor, comenzar a los 18 o por ahí 19 años en el evangelio. Y viví una vida creyendo que como estaba yo iba a alcanzar el cielo. Pero le daba mi vida. Entendí que mi vida comenzó desde ese momento. Porque yo puedo ver la diferencia de lo que yo estaba viendo antes a lo que yo estoy viviendo ahora. Y era necesario que Jesús fuera revelado a mi vida. Pero de alguna manera Jesús es necesario que sea revelado a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, porque vamos a ver un nuevo comienzo, vamos a ver nueva transformación, vamos a ver nuevos propósitos, vamos a ver nuevas peticiones, vamos a ver cosas que jamás nosotros han visto, simplemente porque Jesús ha sido revelado a nuestra vida. Oramos, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ti, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario, Padre, que moriste por cada uno de nosotros, Señor, Padre. Te damos gracias porque Jesús tú eres suficiente, siempre será suficiente para nuestra vida. Y luego, Señor, oro, Señor, para que tú puedas ser revelado en esta hora, Señor, a cada día, a cada corazón de que esté en este lugar, de aquellos que nos están viendo, Señor, a través de las redes, Señor, Padre. Que seas tú revelado, Señor Padre. Y, Señor, y creemos, Señor. Creo que vamos a comenzar a ver transformación. Vamos a ver, Señor, nuevos comienzos. Vamos a ser fortalecidos en ti, Señor. Vamos a ver cosas que nunca hemos visto. Vamos a ver los cielos abiertos como nunca antes, Señor. Que vamos a comenzar a ver tu gloria, Padre, en este tiempo, que no importando el caso, no importando cómo estamos viviendo, que no importando, Señor, hacia dónde nos dirijamos, Señor, cómo estamos caminando. Yo sé, Señor, que cuando tú seas revelado, vamos a ver un nuevo caminar, un nuevo propósito, algo nuevo, Señor, que tú vas a descender en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Así lo creemos, Señor, de que el gran yo soy va a ser revelado a cada uno de nosotros, Señor. Y vamos a entender, Señor, que tú eres nuestro pan de vida, nuestra luz, Señor. Que tú eres el buen pastor, la puerta, la resurrección, el camino, Señor Padre. Que eres la vida verdadera que necesitamos, Señor. Que en nuestra vida siempre, Señor, tú vas a ser suficiente. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos en esta hora, Señor. Amén. Amén y amén.